Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 20 minutos y como acaba usted de escuchar en el promocional, es el momento de ir con Gustavo Miranda y su radiopsicofonía. Amigo, te saludamos, Gaby y yo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Gaby, pues un abrazo y otro abrazo para mi amigo y un gran abrazo para la audiencia, mi querido amigo. Muchas gracias, mi estimado Gustavo. Qué bueno que te desmañanaste con nosotros. Pensábamos que nadie nos estaba haciendo caso porque Porque es día de dormir. Es día de dormir, dice Gaby. Gaby, el día de dormir es sábado y domingo. Los que trabajamos y tenemos el oficio, dormimos solamente 15 minutos de las 24 horas del día. ¿O no, amigo Adán? Amigo Adán. Y a veces 14. A veces 14 minutos, claro. Siempre estamos al pie del cañón, como se dice bien en el contexto periodístico. Así amigo. es, mi estimado Gustavo. Y hablando de contextos, le comento que Gustavo nos hacía llegar el tema que va a abordar esta mañana y tiene que ver con la continuación de Rayón y los sentimientos de Morelos. A ver, desmenúzanos esa temática que se antoja sabrosa, amigo. Fíjate que, bueno, espero que nuestro amigo en común, Arturo Herrera Cornejo, no nos vaya a calificar del 1 al 10 con 5, pero recordarle a nuestro amigo, el historiador, que somos en el oficio del periodismo y somos investigadores antes que editorialistas y opinadores, mi querido amigo. Me voy a meter con el tema del señor que de alguna manera don José Ignacio Antonio, fíjate su nombre de nuestro hermano el independentista, José Ignacio Antonio Rayón y López Rayón Aguado, fíjate que ese es todo su nombre. Ajá. Nace el 31 de julio de 1773. Y esos elementos que de alguna forma estamos hablando es que este es originario de Tlalpujagua. Y este señor de Tlalpujagua escribe en el 2012 elementos constitucionales. Además hay que decir que fue secretario particular del señor Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla lo tuvo como su secretario. Aparte que es abogado también. Y luego vamos a encontrar que dentro de sus facultades como abogado, él escribe elementos constitucionales en 1812. Pero aquí va lo más interesante. De estos dos personajes, del señor Rayón y del señor Morelos, solamente vamos a tomar que coinciden ambos en sus documentos en el 5, pero hay elementos que discutir que son muy importantes. Así como estamos diciendo, hay que entender también, esto es muy importante también, aquel Fernando VII. ¿Sabes dónde tenemos a Fernando VII en este país históricamente? En el Caballito, que estuvo antes allí en Reforma, después lo cambiaron. Ese pobre caballo ha andado en 1000 partes, ¿no? Cuando lo inaugura Manuel Tolsal, lo inaugura en el centro del Zócalo de la Ciudad de México. Y los niños eran tan pobres, que los curas de la época hicieron unas batas color azul marino, no sé si eso te diga algo de un partido político, y los niños que pasaban a ver al monumento de Manuel Tolsá tenían que pasar con ese disfraz, con esa túnica, salir y regresarla porque había más niños que querían ver esa obra. Ese señor Fernando VII que vemos en ese caballo, y ahora está afuera del Munal, allí en la parte de Tacuba, y que establece principalmente el proceso de lo que México le llamó su inicio de independencia, que fue a partir de 1808. Y volviendo a Rayón, Rayón escribe en 1812 elementos constitucionales. Y nos vamos a ir a su artículo número 5, pero antes de ir al 5, tenemos que tomar de elementos constitucionales el 3, y dice: el dogma será sostenido por la vigilancia del Tribunal de la Fe. Nada más imagínate eso. En el 4 dice: la América es libre e independiente de toda otra nación, pero dependemos de una cuestión religiosa, ¿verdad?
estos son los elementos que de alguna forma, después hablaremos de estos conceptos del Ateneo de la Juventud, 1800-1900, y son muy importantes porque estos principios de contradicción los tenía este pueblo llamado la Nueva España, y que estamos hablando de 1812. Después en el cuarto dice, estamos hablando de elementos constitucionales del señor Rayón. Y entonces dice dice el quinto, la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Reside en la persona del señor Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso de la Nación Americano es fundamental. O sea, unas contradicciones paupérrimas, pero aquí vamos al sexto. Ningún otro derecho está en la soberanía del pueblo, pero incontestablemente, aunque parezca contradicción, ninguna forma perjudicial a la independencia, imagínate, ¿no?, de la felicidad de la nación. O sea, te dice, tienes que ser esclavo, pero también tienes que ser independiente. Bueno, terminando con el señor Rayón, nos vamos al sentimiento de la nación, que escribe Morelos en 1813. Dice, el quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo depositará en sus representantes, dividiendo los poderes en ellas, en el legislativo, el ejecutivo y el judiciario, eligiendo las provincias y sus vocales, y estos además deben ser sujetos sabios y de probidad, de versión testamentada como elemento de conocimiento. Imagínate qué lenguaje, ¿no? Y luego decimos que la parte que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositar en el Supremo Congreso Nacional Americano. Entonces, estos dos elementos, y si nos vamos al 39 en nuestra Constitución política vigente, tiene mucho parecido con el quinto. El elemento importante de todo esto es que hemos construido un país, una nación, con todas estas contradicciones, pero finalmente, ¿qué somos? Pues una nación independiente, como lo emana el artículo quinto de los sentimientos de la nación. Qué interesante todo esto que nos comentas, mi estimado Gustavo, más en esta fecha muy representativa de la historia de nuestro país, la celebración de la independencia. Y justamente con esto último que comentaste, yo te iba a preguntar si realmente aquellos sentimientos de la nación que Morelos impulsó, y con todas estas gestas que Allende y otros personajes independentistas lograron, si realmente todavía siguen teniendo sentido, siguen teniendo vigencia en el pueblo de México, y si son, digamos, los conceptos que necesitamos también como nación para poder enfrentar los desafíos actuales. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues es que estoy viendo yo estableciendo que los cambios que se establecen, hay que entender que la parte política, que estos son dos elementos importantes. Me estás preguntando por un elemento político, pero no me estás preguntando por el elemento social, mi querido amigo. Pregúntame por el social y pregúntame por el político. Abarca ambos, amigo. Bueno, el social. El social es que todos estos procesos vienen del cambio del pensamiento de las generaciones del país. Nada más para que tengas una idea fundamental de lo que te voy a decir, hay elementos que consignan verdaderamente a los presidentes de nuestro país como agentes de la CIA. Te estoy hablando de los 60, de los 50, de los 70. Y entonces, si eso nos dice que era la sociedad vigente, el movimiento de 68 establece que son los que ahora están sentados en el poder. Bueno, Pablo Gómez sería la piedra angular de estos movimientos. Después Itzel Castillo, pues ya la hija de Berto Castillo. Sí te das cuenta de eso, ¿no? O sea, esos son los elementos que de alguna forma construyen la nación. Ahora, de lo que dijo Morelos a lo que estamos viendo ahora, también hay que acusarlo de algo, como vamos a acusar a Hidalgo.
Cuando Hidalgo proclama el grito de Dolores, dice, y viva Fernando VII. Y en los sentimientos de la nación también te encuentras a Fernando VII, del caballito famoso. Y luego cuando vamos a llegar al señor José Ignacio Antonio Rayón y López Aguado, establece que dice que también es Fernando VII el punto a seguir, ¿no? Entonces, estos elementos que son peninsulares, hay que entenderlos, pues que los quitamos exactamente en la Constitución de 1917, perdón. Entonces, todos estos conceptos peninsulares, que afortunadamente se fueron deslavando con el tiempo, llegamos a ser un país como el que ahora somos, un país independiente, soberano. Y eso sí, en cada hijo ¿qué te dio? Un soldado. Entonces, estos conceptos que también, fíjate ahí, el de la música, Jaime Nuno, es el músico español que le pone esa fanfarria a nuestro precioso himno nacional con, pues, el Bocanegra, ¿no? Que tenemos que entender que escribió ese himno porque su hermana lo puso casi secuestrado para que terminara de escribirlo, y el señor Jaime Nuno haciendo la música. Elementos que después hablaremos de esas historias interesantes, amigo. ¿Cómo no, mi estimado Gustavo? Interesante también este último aspecto que nos compartes. Vamos a desmenuzarlo en otro momento. Y te agradecemos mucho, como siempre, tu disposición y tu tiempo. Pues nada más quisiera despedirme con una situación. Qué bueno que ya estamos limpios de la situación de la parte del norte del país, pero es importante predecir lo siguiente, y eso es muy importante. Tenemos que entender que lo que está pasando en el norte del país, llamado los Estados Unidos de Norteamérica, establece entonces que hay una problemática esencial. ¿Pero qué creen? Y ahí nos vamos a quedar en esta pausa. Hay alguien que ya anda diciendo que a este país le tenemos que cambiar el nombre, el de que él tiene ahora Estados Unidos Mexicanos, por el de México. Y eso también lo hablaremos en otro segmento de Radiopsicofonía. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a ti, un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues vamos a una pausa. Vamos a una pausa, Gaby. No le cambie, estamos en Primera Plana, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Estás escuchando Primera Plana Noticias. El concepto radiofónico que se impone. La poderosa. La que te gusta.